Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo de nuestro ser. Señor, queremos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra esencia de tal manera que podamos hacer algo para ti, que cambiemos para ti, que te honremos y te dignifiquemos a través del fruto de tu palabra. Señor, guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Este capítulo empieza con un ay, que se podría interpretar como un lamento, pero en realidad es pongan atención. La verdad es que cuando uno va viendo los capítulos de la Biblia, regularmente uno no escogería el capítulo 18 de Isaías para predicar. De hecho, son pocas las personas que predican este capítulo y los únicos que la predican son los que van de alguna forma analizando el texto capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque la mayoría predica temáticamente. Hoy vamos a hablar de las ofrendas, ¿no? Y cómo es que tienen que ofrendar. Otros predican del amor, ¿verdad? De que tenemos que amarnos y así sucesivamente se va predicando de temas como la Semana Mayor, la Pasión de Cristo, se va tocando temas respecto digamos, a fechas. Por ejemplo, la gente que predica si es 14 de febrero, qué predica si es Día de las Madres, qué predica si es Día del Padre, qué predica si es Día de la Bandera, y así, ¿no? Va tomando las festividades para predicar, ¿no? Si es 1 de mayo, vamos a hablar del trabajo. ¿Sabe? Realmente lo que tenemos que hacer, porque dice la Escritura, allí en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo o el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este pasaje es inspirado, este pasaje tiene enseñanza, este pasaje de alguna manera es algo que tenemos que leer, es algo que tenemos que analizar, es algo que tenemos que estudiar. ¿Sabe? Cuando uno hace la lectura en el año y se encuentra allí en el libro de los números y empiezan las genealogías y empieza que el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, y uno dice, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué estar leyendo nombres? Y además son nombres difíciles, ¿verdad?, de leer. Pero Dios los puso allí por algo. Y este texto lo puso allí por algo. Entonces cuando dice, hay, atención acerca de lo que se va a decir. De la tierra que hace sombra con alas, que está tras los ríos de Egipto. De Etiopía, perdón. ¿Sabe? Cuando habla de esto, muchos intérpretes, lingüistas, teólogos, eruditos en la rama, de alguna manera piensan que se está hablando de Egipto, pero que aún de esto abarca Etiopía. Sin embargo, realmente es una profecía en contra de Etiopía, y dice que hace sombras con alas. Etiopía es una zona donde abundan las langostas, y las langostas, si usted alguna vez ha visto o quiere ver, usted ahora en el YouTube, usted puede ver ahí langostas, y hacen una nube gigantesca.
y hace sombra, precisamente donde va esa nube de langostas y va rayendo todo aquello que está verde de las cosechas, se lo come todo y no deja absolutamente nada. Eso fue una de las plagas, de las 10 plagas que pasaron en Egipto con Moisés. Ahora, también habla de velas, embarcaciones. Si uno ve el mapa de Etiopía, el primer mapa encontramos que existía Etiopía de esta manera. Usted ve que son nombres antiguos y parte de lo que está enfrente es los árabes, y precisamente en esa parte de enfrente está la Meca, que le perteneció a los etíopes, ¿verdad? Entonces, por esa razón se dice que los etíopes tenían mar. Pero si usted ve ahora mismo el mapa actual, usted se da cuenta que Etiopía no tiene mar. Hay un pequeño país, Eritrea creo que se llama ese mapa, ese país, ¿verdad? Y hacia el norte, hacia arriba de Etiopía, está Egipto, ¿ok? Y tenemos otro siguiente mapa que de alguna manera nos muestra la ruta de la reina de Saba. Y vemos que de alguna forma fue hasta Israel, probablemente a través del Mar Rojo, para ir en una embarcación, porque si no, de otra manera tendría que atravesar todo el desierto, ¿verdad? Si bien África es un país que tiene muchos animales, tiene mucha vegetación, pero también tiene mucho desierto. Si ustedes recuerdan, el Sahara es el desierto más grande del planeta y está en África precisamente. Entonces, allí fue. Ahora, respecto a la reina de Saba, hay muchas leyendas. Hay muchas leyendas porque dicen que tuvo un hijo con Salomón, ¿verdad? Son historias que tuvo un hijo con Salomón. Y entonces, cuando creció el hijo de Salomón, fue a visitar a su padre, y entonces Salomón le dijo, son historias, además, que están en Etiopía, no son historias de Israel, por eso no las conocemos, porque son etíopes. Y entonces allí va este hijo de Salomón y le dice, bueno, padre, pues vengo a que me des algo, ¿no? Soy tu hijo. Salomón lo reconoce y le dice, ¿qué quieres que te dé? Te puedo dar reinos, te puedo dar oro, te puedo dar lo que tú quieras. Y entonces el hijo de Salomón dice que le dijo, yo no quiero ni oro ni reinos, yo lo que quiero es el arca de tu Dios. Entonces dicen también las historias, de hecho ustedes conocen el arca perdida, y hasta hay una película de Indiana Jones que anda buscando el arca perdida, y muchos piensan que está en Etiopía. Hay muchas historias actuales que dicen que el arca está en Etiopía, que fue llevada para allá. No sabemos con certeza, pero lo que sabemos que ese pueblo africano conoció de Dios. Conoció a través de la reina de Saba, pero después, posteriormente, después de Cristo, si ustedes recuerdan, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Felipe fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Y allí se encontró a un hombre en un carruaje, un eunuco, que leía la Escritura. Curiosamente leía Isaías 53, y allí le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces, ¿verdad? Allí Felipe le explica el Evangelio y se convierte. El etíope ve agua y dice, ¿qué
impide que sea bautizado y es bautizado y se va, es un judío etíope y se va. ¿Y qué cree que hizo en Etiopía? Predicar acerca de lo que Dios había hecho con su Hijo Jesús y con su propia persona. Y es curioso, el primer país catalogado cristiano por ellos mismos fue Etiopía. Etiopía. Primer país cristiano, Etiopía. Entonces, vamos viendo cómo el pasaje nos dice: envía mensajeros por el mar, este sería el Mar Rojo, y naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a la nación elevada, de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos. Entonces está hablando de que son grandotes, tez brillante, eran morenazos, ¿verdad? Y eran fortachones, fuertes. Y la gente les temía. De hecho, hasta la fecha se contratan a mercenarios africanos para guardias de seguridad. Si usted ve, por ejemplo, a los artistas de Hollywood, ¿qué tienen atrás de ellos? Un negrote, ¿verdad? Un guarura ahí enorme y es de color de tez brillante, ¿verdad? No me quiero ver racista porque no lo soy, ¿verdad? Pero es el color, ¿verdad? Se le dice níger o negro porque su tez es de ese color. De hecho, hay unos que son medios azulitos, ¿verdad? Su tez tan brillante que parece azul. Pero realmente eran hombres que eran contratados para conquistar tierras. Ahora, dentro de todo esto, hay otra leyenda. Si ustedes recuerdan de el capítulo que habla acerca, déjame buscarlo, es en Génesis, pero Génesis, creo que es el capítulo 10, ¿sí? Capítulo 10 de Génesis, y ahí habla de Nimrod, ¿verdad? Poderoso cazador delante de Dios. ¿Capítulo qué? El 10, ¿El versículo 6? 8. Ok. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Ahora, es curioso porque aquí Cus es una palabra que también se le daba a la zona de Etiopía. También se le conocían como los cusitas. Entonces, la otra leyenda viene de Nimrod. Se dice que Nimrod, en busca de conquistar las tierras y de cazar, porque era un poderoso cazador, entonces él iba buscando bestias, ¿verdad? Iba buscando animales grandes y fue llevado hasta Etiopía. Y al ver a estos hombres, los conquistó para conquistar. Y los llevó, ¿verdad?, para de alguna manera ir conquistando otras naciones. Eso es lo que dice esta leyenda, que Nimrod fue hasta esos lugares donde había esta gente alta, de tez brillante, para conquistar naciones. Pero son leyendas, no es bíblico, no es algo que digamos fue así, ¿verdad? No estoy diciendo fue así, no. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia, pero para que tengamos un contexto de que estamos hablando de Etiopía. Verso 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. La trompeta
es un instrumento militar. Se usaba para despertar, se usaba para marchar, se usaba para dormir, se usaba como toque de queda. O sea, había diferentes sonidos de trompeta y había que distinguir, porque había una trompeta de alarma, una trompeta de pónganse en actividad porque viene el enemigo. Entonces, de alguna forma, si uno no sabe acerca de las trompetas, uno puede oír las trompetas y puede decir, está ensayando la banda de guerra. ¿Cierto o no? Pero tiene un mensaje cada sonido de la trompeta. Si ustedes recuerdan, cuando la iglesia sea arrebatada, dice a la final trompeta. ¿Verdad? Muchos dicen que es en Sukkot, en la fiesta de las trompetas, cuando viene Jesús. Pero recuerden, nadie sabe el día ni la hora. Así que entendemos por los eventos actuales que el Señor está cerca. Sin embargo, Pablo lo veía cerca, Pedro lo veía cerca, los padres apostólicos lo veían cerca, los padres de la iglesia lo veían cerca y nosotros lo vemos cerca porque esa es la actitud de un creyente. Un creyente tiene que estar preparado para la venida de su Señor, porque si no dirá, ay, falta mucho, comamos y bebamos, ¿verdad? No, esta época no viene, no pasa nada, ya tardó demasiado, se me hace que no va a venir, y eso es falta de fe. Y la Biblia nos enseña que debemos vivir el hoy como si fuera el último, de tal manera que hoy nos gozaremos y nos alegraremos en el día que ha hecho Jehová. Y todos los días debemos decir eso. Hoy es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Todos los días, hoy es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Por qué? Porque cerca está la redención de los creyentes en Cristo. Si esperáramos a Jesús, si supiéramos que Jesús hoy viniera, ¿cómo estaríamos? Preparados, felices, deseosos. Pero como no sabemos, a lo mejor hoy no viene y no nos preparamos. Pero recuerde que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses que viene como ladrón. Dice, si supiéramos cuándo va a venir el ladrón, nunca robaría nuestra casa. Estaríamos pero preparados, ¿verdad? No avisa el ladrón. Dice también que será como el rayo en un abrir y cerrar de ojos. Así que debemos de estar preparados. ¿Podría ser hoy? Claro que sí. ¿Podría ser mañana? Claro que sí. ¿Podría ser el próximo año? Por supuesto. Pero yo estoy preparado para hoy. ¿Saben? Tiene que ver un poquito el panorama mundial. Vea cómo los países políticamente están. El presidente de Canadá poniendo clínicas para niños para que cambien de sexo. Niños y derechos. Por otro lado, tenemos guerras. Por otro lado, tenemos enfermedades, pestes, incrementando los contagios del dengue, ¿verdad? En lugares donde nunca había habido. Ya nos olvidamos casi del COVID, pero el COVID sigue presente, sigue matando gente. ¿Sabe? Casi no recordamos que hay una enfermedad silenciosa como la diabetes, los cánceres, y abundan muchas enfermedades en nuestros días. Esto podemos de alguna manera catalogarnos como pestes. Así que tenemos guerras, rumores de guerras, pestes, hambre. ¿Sabe? Gracias a Dios nosotros vivimos en un país donde hay abundancia de frutos. Pero hay países, como los países africanos, donde han sido de alguna manera explotados, se han robado sus recursos y la gente muere de hambre.
y muchos otros lugares donde hay sequías, y si hay sequías no hay alimentos, y si no hay alimentos hay hambre, si hay inundaciones hay hambre, si hay terremotos hay hambre, si hay guerras hay hambre. Así que de alguna manera podemos entender, podemos ver cómo Dios quiere que pongamos atención a la trompeta, porque a la final trompeta viene el Señor. Sigue diciendo, decía la última parte del versículo 3, y cuando se toque trompeta, escuchar, porque Jehová me dijo así. O sea, Isaías va a decir lo que dijo Dios: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Sabe? Esta misma figura utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: alzad los ojos y mirad que los campos están listos para la siega. La siega para nosotros es ganar almas para Cristo. La siega acá de la cual se está hablando es de alguna forma que va a haber juicio, porque el Señor desde su morada está viendo el comportamiento de las gentes y la gente no se está portando correctamente, y más cuando se sabe acerca de la verdad de Dios. Los etíopes conocieron de la palabra de Dios. Es maravilloso pensar esto. Los fragmentos de la Escritura, ¿sabe dónde estaban? En las sinagogas. Allí estaban. Pero ¿cómo un etíope llevaba Isaías? ¿Y lo llevaba a dónde? A su tierra. ¿Para qué? Para que la gente conociera acerca del Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda creación. Así que era algo maravilloso que un etíope pudiera tener fragmentos de la palabra de Dios de tal modo que no tenían excusa. Ahora nosotros tenemos Biblias por doquier. En casa tenemos 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántas Biblias. En el teléfono tenemos instalada una Biblia, y ahí estamos, en cualquier lugar podemos tener una Biblia, y la gente habla de la Biblia, y en la radio ya hay gente que está hablando de la Biblia. Así que una de las profecías que se tiene que cumplir para que el Señor venga es que el Evangelio sea predicado en todos los lugares del mundo. Falta poco para que eso suceda. Hay lugares que están cerrados. La ventana 1040, que es la ventana musulmana, y países como Corea del Norte, donde se prohíbe la Biblia y predicar de Cristo. Pero falta poco. Falta poco. No falta mucho. La mayoría de las personas, a través de los medios de comunicación masivos, sobre todo con la internet, se pueden conectar en cualquier lugar del mundo y tener acceso a la palabra de Dios. Así que falta poco. Los indios tienen palabra de Dios. Los chinos tienen ya la palabra de Dios. Los filipinos, los indonesios, todos ellos ya conocen de la palabra de Dios. Sí, hay pocos lugares donde todavía ni siquiera llega el hombre. Se han redescubierto tribus que son inhóspitas, ¿verdad? Tribales, y que de alguna manera no tienen contacto con la civilización. Pero falta poco. Realmente falta poco. Cuando se cumpla esa profecía, que es la más importante, creo yo, viene el Señor. Falta poco. Verso 6. Y serán dejados todos para las aves de los montes
y para las bestias de la tierra, sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Es decir, será una tierra desierta de hombres y solo las aves y los animales vivirán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien Dios va a hacer juicio, pero recuerde que en cada nación va a haber un remanente pequeño, una manada pequeña que creyeron en el Hijo de Dios. Y en los últimos, más bien en el tiempo del milenio, la gente se va a ir ¿a dónde? Con el Señor Jesús. ¿A dónde va a estar el Señor Jesús? En Israel. Y la tierra se va a poblar y el centro de la tierra será Jerusalén, porque allí estará el trono del Hijo de David, el Mesías prometido. Y la gente va a querer ir con el Señor. ¿Sabe? Ahora porque hay guerra en Israel y porque cuesta dinero ir a Israel, pero la mayoría de la gente quiere conocer Tierra Santa, quiere conocer Israel. ¿Sabe? Yo no lo he hecho precisamente por eso, ¿verdad? Pero sería una bendición poder ir y conocer la tierra de nuestro Señor. Yo estoy seguro que la tierra es tierra y que el agua del Jordán no es la que pisó el Señor Jesucristo porque tiene corriente y ya se fue. Y que los lugares donde el Señor caminó ya se erosionó. Y que no hay poder en la tierra, sino hay poder en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Sin embargo, es una tierra que llama por su cultura, y llama porque es parte de lo que nosotros hemos conocido a través de la Escritura, la arqueología y la historia que de alguna manera llama acerca de conocer más de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que por eso esta tierra solo es habitada por animales. Ahí invernan las aves y las bestias, porque la gente, los etíopes, se fueron para vivir con el Señor. Verso 7 y último. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y de tez brillante. O sea, se convirtieron. Los etíopes se convirtieron y fueron a llevar su ofrenda. Y dice, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová, de los ejércitos, al monte de Sión. Así que de la tierra de Egipto, de la tierra de Etiopía, a la tierra del monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Donde está el templo. Así que allá van a ir y van a ofrecer su ofrenda directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que van a hacer estos hombres. Si bien cuando viene el juicio, viene calamidad, pero también viene que hay gente que se convierte y sigue a Dios. Pocos. Dice la Escritura que muchos son llamados, pocos son escogidos. La Escritura también dice, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos diciendo, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, mas yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y una de las cosas que los creyentes tenemos que buscar es hacer la voluntad de Dios. Todos los días, hoy, siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Es que le honremos y le glorifiquemos y que hablemos de su santo y su bendito nombre. Así que, como pueden ver, es un capítulo difícil, es un capítulo que de alguna manera, como dije al principio, no escogería para predicar, ¿verdad? Si alguien me dijera, predícanos acerca de algún capítulo de la Biblia, pues escogería quizás
uno del Nuevo Testamento, pero aunque esté cortito, no lo escogería porque puede ser complicado. Algo para aprender de esto es que Dios tiene misericordia del que quiere y del que tiene misericordia. Así que no es el que yo quiero, ¿verdad? En mucho tiempo, es más, los mormones decían antes que los negros eran obra del diablo, que el diablo había creado a los negros. Eso decían, que era obra de Satanás. Si ustedes recuerdan, vivimos tiempos donde hubo mucho esclavismo de negros. Solo porque eran negros eran esclavos, porque la gente les tenía miedo, porque son grandes, porque son fuertes y porque son de tez brillante. ¿Se da cuenta? Pero a ellos también los hizo Dios, y ellos también serán salvos si reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador y se arrepienten de sus pecados. Así que Dios no hace acepción de nadie. Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Es algo que debemos aprender, no hacer acepción de personas y predicarle a todos, a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar. Te agradecemos la vida, la salud. Te agradecemos tu palabra que es viva, que es eficaz. Y entendemos y aprendemos que tú eres un Dios de cerca y un Dios de lejos. Un Dios de altos, de bajitos, un Dios de blancos y de negros. Eres el Dios para todo aquel que cree, porque tu palabra dice que todo aquel que cree será salvo y no vendrá condenación, sino que pasará de muerte a vida. Señor, aumentanos la fe y ayúdanos a hablar de Jesús, de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que hará, porque vendrá tarde o temprano. Y sabemos, Señor, que cada día estás más cerca. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, suple sus necesidades, dales todo conforme a tus riquezas en gloria, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesús. Amén.